Saludos, este es Radio Bemba y estamos transmitiendo en vivo desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Gracias, Raúl Morris. Estamos hoy un día maravilloso. Estoy pidiéndoles a todos que vayan a visitarnos en el Facebook. Está el Facebook en Radio Bemba en Facebook y también nos pueden encontrar en el Twitter, Radio Bemba o WPRA 990, para que ustedes puedan con nosotros compartir. Y también nosotros estamos aquí hoy para hablar con el licenciado Federico Comas Montalvo. Quiero darle las gracias al licenciado por haber sacado su tiempo para poder explicarnos a nosotros sobre los diferentes temas y muy particularmente sobre los cambios, los posibles cambios que puedan hacer la institución, régimen que existe en este país actualmente, el régimen dictatorial por parte de un gobierno fascista que ha estado gobernando nuestro terruño, nuestro país por los últimos 3 años. Y ha querido cambiar y quitarle los derechos a cada uno de ustedes. Nosotros hacemos todo lo posible para hacerle llegar la información para que ustedes puedan tomar una decisión. El próximo 19 de agosto, el próximo 19 de agosto tendremos la oportunidad de votar no ante una enmienda que intenta hacer el gobierno del señor Fortuño a nuestra Constitución. Estas personas que no han sabido gobernar nuestro país, no han tenido la capacidad para administrar absolutamente ningún departamento, ninguna de las diferentes agencias de nuestro gobierno, quieren tocar nuestra Carta Magna, quieren influenciar las próximas generaciones robándole derechos propios, derechos adquiridos, derechos ganados, derechos admirados por el resto de las naciones, las 200 y pico naciones que existen en el mundo. Como no han tenido la capacidad de hacer absolutamente nada positivo, ¿cómo les vamos a dar una responsabilidad tan grande de que toquen nuestra Carta Magna, que es la Constitución del Estado Libre Asociado? Puede criticarse, pueden haber diferentes puntos de vista, ustedes pueden tener sus diferencias con el gobierno, con el Estado Libre Asociado, con nuestro Estado colonial, pero sigue siendo la ley de nuestra nación, es la que gobierna a cada uno de ustedes y que cuando se creó y hasta la actualidad sigue siendo una que es admirada por diferentes naciones en el mundo entero. Nosotros tenemos esta conversación con el licenciado Federico Comas Montalvo, a quien le agradecemos su participación en este programa Radio Bemba. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Aló. Saludos, licenciado. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por su disponibilidad. Pero bregando. Sí, me imagino. Y bendiciones y mucha salud, ¿ok? Mucha salud sobre todo. Entonces, principalmente la pregunta es, ¿qué es exactamente, cómo y para qué se va a votar en las próximas semanas? El 19 de agosto. Es correcto, en el 19 de agosto particularmente, que en 2 semanas, ¿cierto? La fianza. Lo de la fianza, correcto. ¿Qué es eso de la fianza para gente? Bueno, la fianza es el mecanismo procesal, o sea, el procedimiento que se establece cuando en Puerto Rico se acusa a una persona de delito grave, o sea, un delito que conlleva más de 6 meses de prisión, y cuando se lleva a cabo el primer paso en el procedimiento, que es algo que se conoce comúnmente como la regla 6, que es la determinación de causa para arresto, pues en ese momento se le impone unas condiciones para que la persona regrese a la continuación de los procedimientos. Esas condiciones que se imponen se llaman fianza, que es un derecho que lo recoge la Constitución de Puerto Rico. Y a diferencia del gobierno federal, que ese derecho no existe como tal, es una alternativa que tiene un juez federal en Puerto Rico, pues hay que imponerle una fianza, que como te dije es unos requerimientos para que la persona asista al procedimiento del juicio. Eso puede ser monetario, puede ser en propiedades, puede ser en restricciones electrónicas, o sea, puede haber un sinnúmero de restricciones que un juez, normalmente un juez municipal, determina a base del procedimiento
criminal o penal que hay en Puerto Rico. Cuando nosotros hablamos, licenciado, de el gobierno federal, ¿estamos hablando de todos los estados particularmente? No, o que no, cada no, estado... todos los estados. Acuérdate que el gobierno federal inicialmente era una confederación, o sea que los estados tenían mucho poder y había un gobierno central débil. Ahora hay una federación que es un gobierno central, que es el de Washington D.C., el presidente Obama, y los 50 estados que, a pesar de que tienen unas estructuras legales cada uno, están regulados por el gobierno central. Ese gobierno central regula muchas de las cosas, cada día regula más cosas de los estados, de los territorios como Puerto Rico, y entonces el gobierno federal como tal, pues no es un derecho. A otros estados como Puerto Rico tienen derecho a fianza, ¿verdad? Pero eso a nivel federal, que es la otra jurisdicción que existe en Puerto Rico y en los estados, pues ese derecho no existe como tal. Entonces, si entiendo bien, ningún otro estado tiene ese No, privilegio. otros estados tienen, no todos los estados. El gobierno federal no tiene. ¿El gobierno Pero, federal? Okay. De los 50 estados hay otros que tienen derecho a fianza. Ok, y este gobierno que está en turno y el señor Luis Fortuño está planteando exactamente qué, o sea, cuando él está diciendo en 2 semanas. En el 52, cuando se hace bajo la ley 600, la Constitución de Puerto Rico, las personas que estuvieron trabajando con eso entendieron que había un derecho, porque la Constitución en esa parte era bastante avanzada, porque eso en el mundo, pues, esa tendencia existía y existe, pues decidieron que como había una presunción de inocencia, o sea que la gente no iba a ser culpable hasta tanto le probaran que era culpable, pues que para que la persona se mantuviera en la comunidad, en la libre comunidad, y pudiera ayudar en el proceso que iba contra él o ella, pues que esa persona pudiera estar libre. Y por lo tanto, en la Constitución de Puerto Rico se estableció que una persona que es acusada de un delito grave tiene derecho absoluto a una fianza, como te decía antes, con unos parámetros y unos requisitos, unas restricciones que se imponen. Pero ese derecho existe en la Constitución y lo han estado limitando constantemente. ¿Cuál es la intención? Que ya también el Partido Popular, porque el derecho a la fianza han tratado de restringirla anteriormente, empezando con Hernández Colón, Romero Barceló y demás, pues la restricción que le quieren imponer ahora el gobierno de Fortuño es que dice que en algunos casos de asesinato, especialmente los asesinatos de primer grado, pues el derecho a la fianza no es absoluto. Quiere decir que un juez va a tener la discreción de establecerlo o no. Por cierto, como repetía anteriormente, esa discreción del derecho absoluto a la fianza que existe ahora, con el derecho que uno tiene de presunción de inocencia, ahora mismo está bien restringido porque el gobierno de turno y los gobiernos anteriores han hecho cosas como, por ejemplo, hay una oficina que es la oficina con antelación al juicio que puede fiar a una persona, pues el gobierno hace como un mes impuso una ley que esos empleados pueden ir y afectar a la persona que está bajo fianza con ellos porque entienden que han violado la ley. O sea, ese derecho lo han estado restringiendo, pero ahora lo que quieren es restringirlo específicamente en casos de asesinato de primer grado, donde le van a dejar que a la discreción del juez. Pero si tú oyes esa discreción de los jueces de último cuño, normalmente el promedio de fianza que le ponen a una persona que está acusada de asesinato en primer grado son alrededor de 750,000 pesos, que ninguna persona de escasos recursos en Puerto Rico lo puede pagar. O sea, que siempre va a ir preso. A diferencia de casos que tú has oído sonar por ahí en estos días, que gente de pudiente, pues no ni siquiera se la acusa. Ni siquiera se la acusa, las acusaciones normalmente van a ser con la gente de menos recursos, y son las personas que van a estar detenidos, presos, que puede pasar como en el caso que el gobierno federal los otros días acusó a un muchacho de carjacking y resultó que no era. Claro. ¿Entiendes? Inclusive que estuvo en cárcel y todo, pero no... 2 semanas preso. 2 semanas. Que pueden haberlo violado allí, saltar preso, no es la mejor situación del mundo en ningún país del mundo. Lo que hemos visto durante los últimos 3 años de este gobierno es que detrás de toda movida que hacen, siempre hay un pensar, siempre hay una estrategia, siempre hay un objetivo. ¿Cuál sería en este caso el objetivo a largo plazo? El objetivo es, primero, el gobierno de turno, ¿verdad? El gobierno colonial de turno, es un gobierno fascista, de corte fascista, o sea, de corte
de eliminar derechos a las personas. Algo que surgió en los 80 del neoliberalismo de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Carlos Menem. Exactamente. Y Fortuño y su gente, que son gente de poder económico, como tú has podido observar, que casi todos los movidas del gobierno son para favorecer a la gente con poder, incluyendo eliminación de empleo, pues lo que es su posición de derecha, de eliminar derechos, porque es la posición de que la clase dominante es la clase que tiene el derecho a dirigir, porque el pueblo no tiene capacidad de dirigirse. Por lo tanto, le eliminan derechos a la gente de escasos recursos, a la gente del pueblo, porque normalmente a una persona de Guaynabo, a Fortuño, no lo va a acusar de ningún delito, a pesar de que lo pueden haber acusado. Exactamente. Entonces, lo que hacen es esa visión, y además es una visión politiquera. O sea, la criminalidad de Puerto Rico está enganchada, eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo vive asustado. Pero entonces no tienen alternativa, porque los expertos, los especialistas han dicho que la criminalidad es un problema social, político y económico. Así es. Y no tiene nada que ver con las penas que tú impones, sino con si tú tienes, o sea, la razón de detener a un criminal es la probabilidad de que lo cojan. Y en Puerto Rico no cogen a nadie. O sea, la capacidad de la policía de Puerto Rico, que tiene 16,000 policías, que son más que en el estado de Nueva York, es de un 20 y pico %. Por lo tanto, no hay ningún disuasivo real. Pero, como ellos quieren quedarse en el poder, pues una de las cosas que ponen, tanto populares como PNP, es decir, mira, yo estoy haciendo cosas para eliminar la criminalidad. Yo voy a quitar la fianza, porque la fianza elimina la criminalidad. Eso es embuste. Eso no tiene nada que ver. Como cuestión de hecho, las estadísticas dicen que solamente 1%, que no es más del 3% de personas bajo fianza cometen el delito. O sea, que eso no sirve para nada y simplemente es una eliminación de derechos, como se ha observado no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos, con la teoría del terrorismo, lo que la gente ha hecho, derechos que han tenido, la gente no sabe que el gobierno federal con la ley antiterrorista puede, sin ninguna razón, estar investigándote a ti, entrar a tu casa y hacer un montón de cosas. Son derechos que la gente tiene, la gente como tú y yo, que somos gente de pueblo, y se los ha estado eliminando con el temor, con el miedo, porque no creen en el derecho de la gente, porque entienden, en su filosofía es que tú y yo no podemos gobernarnos, que tiene capacidad de gobernar es una élite, esa élite que dirige los países en Estados Unidos, y van en contra de las corrientes del mundo, o sea, los europeos, los América Latina. O sea, en España, por ejemplo, un asesinato en primer grado, lo que cumple la persona son 25 años. ¿Me entiendes? Sí. Y te tengo que adelantar lo siguiente, la prensa ayuda a eso. Te voy a dar un ejemplo de eso. El sensacionalismo de la prensa de Puerto Rico, o de los medios de comunicación, es de tal naturaleza. Los otros días una juez se atrevió a decirle a la fiscalía, oye, ustedes son unos morones, y no alegaron una cosa que es esencial en un delito de asesinato de primer grado, es que fue con premeditación. Por lo tanto, como ustedes no lo alegaron y ya llegamos al fallo, no hay delito en primer grado. Y se ha formado un escarceo que va a hacer que esa juez y otros jueces no tomen esas decisiones. Wow. ¿Y tú sabes qué? Esa persona tiene 50 años y con el delito contemplado culpable va a cumplir 37. 50 y 37 son 87 años. Ninguna vida. Si le echan 100, es lo mismo. Sí, exactamente. ¿Qué importancia tiene si lo encontraron culpable de asesinato en primer grado porque la fiscalía no sabía qué hacer? O que le encuentren culpable en segundo grado, si a la persona se va a morir en la cárcel. Pero la prensa ha formado un revolú y lo que va a hacer es que si tú, que eres una persona como yo, o un muchacho del GCA público lo denuncian, pues no va a haber esa decisión porque es un caos y una forma de publicar una noticia en una forma sensacionalista sin entrar realmente en el razonamiento de las cosas, ¿ves? Esto es parte ese es el problema. Esto es parte de la visión que hay 2 varas para cada ciudadano o diferentes castas. Por lo menos 2 varas, ¿no? Así. Por lo menos, el problema es que la vara, esas 2 varas que tú hablas, se aplica al 99% de la población que no tiene los recursos ni la capacidad en contra. Y es el 1% de esa población, que es lo que yo te digo que es el delito dominante, el que se aplica a favor. Oye, en el caso del muchacho que es hijo del juez Castellano, si hubiera sido tú, ya estarías preso. Hace rato.
Hace rato. Y no te hubieran permitido a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, al que fuera, entrar a la escena del crimen, gato, que lo que hacen es dañarla. Esas son cosas y que se captaron en video, que si no hubiera sido por haber captado en video, todavía estuvieran diciendo que no ocurrió. Óyeme, y están dándole vuelta, ¿tú sabes para qué? Para dejar el caso en el aire. Claro. ¿Te entiendes? Eso es todo lo que hay detrás de eso. Y es un asesinato de una mujer. Y yo me pregunto, las mujeres que se pasan diciendo que hay un abuso del machismo en Puerto Rico, que es cierto, que han dicho sobre una muchacha que alguien la asesinó y que vino con un cuento que es una fantasmería, porque eso es una fantasmería. Pues esa persona da la casualidad que es hijo de un juez federal, que en Puerto Rico le tienen miedo a los jueces del Tribunal Supremo, porque es un hediondo juez federal, y entonces, pues ese muchacho está feliz y cantante por ahí, y no va a pasar mucho contra él, excepto que la prensa y la cuestión pública en Puerto Rico cree tanta presión, que el secretario de Justicia que tenemos en Puerto Rico, que es un monigote, y que lo que quiere es ser juez del apelativo, tenga que tomar una decisión con Luis Fortuño, porque de otra forma ese asesinato se va a quedar en el aire. Así es. Y ese es el problema que tenemos en Puerto Rico. Entonces, el 19 de agosto es cuando se va a dar esta votación. Se va a dar esa votación y tú sabes, mi posición es la siguiente. En Puerto Rico estamos tan asustados. La propaganda ha sido tan ayudada por todo el mundo. O sea, la propaganda del gobierno de turno a favor de la propuesta de la constitucional es unos muchachos lamentablemente acusados de unos delitos bastante feos que sacan el dedo, que no tienen nada que ver, y esa es la propaganda. Y me parece que hay una gran probabilidad de que esa enmienda constitucional, que lo que va a hacer es eliminar el derecho a la gente pobre, pase. Y yo que no voto, que no tengo, por mis posiciones ideológicas, no creo en el sistema electoral nuestro. Me inscribí para ir a votar el 19. Oye, tremendo. Muy bien. Entonces, se van a dar dos votaciones en ese día, porque he escuchado. ¿Cuál es la segunda? La segunda es una reducción a la Cámara Legislativa, que lo que hace es reducir números y reducir distritos representativos que no cumplieron con la unicameralidad, que como cierto, yo voté también en ese tiempo a favor de la unicameralidad. Yo también. Dijeron que solamente 500,000 habían votado y se lo pasaron por donde no da el sol. Así es. Y entonces ahora quieren eliminar que el resultado final de eso, además de que no va a haber cambios reales en calidad en la legislatura, que un gobierno decente lo debía meter preso al 90% de ellos. No va a haber un cambio, se va a quedar económicamente igual con esos lujos. Cada vez que yo oigo a un legislador decir, yo me sacrifico, oye, y porque la empresa privada me gana, no, el 99% no se ganaría nada, porque son unos morones. Exactamente. Y ahí se ganan 100,000 pesos con todos los privilegios que tienen y haciendo lo que les da la gana. Pues van a eliminar la ley de minoría, prácticamente esa de que si un partido copa, pues los otros tienen una oportunidad de ser, porque para ser senador por acumulación, como lo van a reducir, tú tienes que sacar, en vez de 150,000 votos, como sacaría un senador del PIB, como 300,000. Lo cual sería un problema para la representación en Puerto Rico. Y esa es la otra cosa, diciendo que están reduciendo la legislatura, que es lo que quiere la gente de Puerto Rico, porque la gente de Puerto Rico está molesta con ellos. Que viene muy... Pero no es cierto lo que van a hacer. Simplemente es una barbaridad y no hacen caso a lo que se votó de verdad, que era la unicameralidad, que reducía. Óyeme, la cuestión de las dos cámaras surge de Inglaterra y surgió por esta razón, porque allí habían los nobles, la Cámara de los Nobles, que eran los ricos, y los pobres, la Cámara de los Comunes, comenzaron a pelear para que le dieran representación. Y como los nobles no querían soltar el bacalao, pues crearon una Cámara para los pobres. Por eso en Inglaterra hay dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de la Cabeza. Que divide las clases pero sociales. En Puerto Rico eso no existe, no hay ninguna razón para que existan dos cámaras. Y en Estados Unidos, porque era la confederación. Y entonces había unos senados, y como era representativo de un montón de estados, pues hicieron otra cámara. Pero tampoco había razón mucha para hacerlo. En Puerto Rico no hay ninguna razón para que existan dos cámaras, pero ninguna. Entonces, ¿no entiendes? Estamos hablando... Entonces, sí, me preguntabas. Sí, que estaba pensando. Entonces, estamos hablando de dos elementos que se van a votar este próximo 19,
donde, que son contrarios a los derechos de la gente. Que son contrarios, que le van a robar, le van a seguir quitando, como ha hecho, como hizo el gobierno de Bush, el Patriot Act, como usted mencionó anteriormente, que lo que hizo fue quitarle derechos a todo el mundo, y entonces la gente locas por regalar sus derechos porque no entendían cuán importantes eran a lo largo, ¿no? Eso es así, no solamente eso, tú sabes, George Bush, desde el padre con la Reagan y siguiendo con Barack Obama y claro. Fortuño en Puerto Rico, le han metido miedo a la gente con el terrorismo. Yo no sé qué es el terrorismo. El terrorismo es una cosa que se inventaron para que la gente esté en igualdad en la casa y pierda derechos a todo tren. ¿Me entiendes? En Puerto Rico se han inventado la cuestión de la droga, que es una cuestión real, pero que es un negocio y que no lo van a eliminar con esas teorías. Exactamente. O sea, hay demasiada gente con mucho poder y es una fuente tan grande de dinero que en Estados Unidos y en Puerto Rico no van a eliminar eso. Se cae la economía, eso es un hecho, es un hecho. La economía Entonces, depende del lo que han hecho es narcotráfico. crear un temor a la gente, y al temor a la gente, pues la gente le ha entregado sus derechos en bandeja de plata. Y eso es lo que van a hacer el 19 de agosto, en tratar de que le entreguen más derechos a una persona. Y si tú miras, como te decía anteriormente, en Puerto Rico ya tenemos bastante 16,000 policías que son ineficientes e incapaces. Tenemos más que en Nueva York. Así que yo lo que exhorto a la gente y a la radio escucha es que, mire, vayan a votar y digan no, y que defiendan sus derechos contra el terrorismo que no existe más que es el terrorismo de Estado, es el terrorismo que bombardea Irak y quiere bombardear a Siria ahora mismo. No hay otro terrorismo más que ese, porque Osama Bin Laden fue creación de los Estados Unidos de Hollywood, eso es un muñeco de Hollywood. De Hollywood. Óyeme, yo nunca he podido creer como un infeliz que estaba en Pakistán, que por cierto fue creado por Estados Unidos, claro, un millonario entrenado para ellos mismos, bombardeó 2 edificios y el Pentágono en Nueva York. De remote control, con remote control y donde hay un área de protección aérea de la mejor fuerza aérea del mundo, que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y yo nunca he podido alarmas satelitales por todos lados, que inmediatamente algo ocurre, esos jets allá arriba tú te montas en un avión para llevártelo y 2 minutos más tarde te están volando. Seguro que sí, sin preguntarte. No vuelas 10 minutos hasta las Torres Gemelas para volarla. La consigna del 19, estamos hablando de que todo el mundo vote no. No y no. No y no. No a que te joden tus derechos y te los quiten. Esa es la consigna. Exactamente, que estamos hablando de derechos que van a perder nosotros, quienes dependemos de esos pocos derechos que todavía tenemos. Los que no tenemos capacidad para contratar a un detective privado para que investigue la muerte de una hija, de una esposa. Increíble. Quiero preguntarle otra cosa, porque yo también sé que usted es parte del movimiento del MIN, ¿no? Sí. Entonces, en Mayagüez como tal, ¿existen candidatos para el MIN? No, el MIN como tal no es una estructura electoral. Oh, okay. El MIN lo que pasa es que por decisiones internas estratégicas, pues se ha buscado dar apoyo a estructuras electorales en Mayagüez, y nosotros en el MIN hemos dado apoyo a estructuras como el MUS, ¿verdad? El Movimiento Unión Sobradista, al Partido de los Trabajadores, y inclusive a compañeros del PIB y inclusive a compañeros populares. Excelente. Porque el MIN en San Juan, por ejemplo, va a apoyar a Carmen Yulín para la alcaldesa. Sí, lo escuché. Y nosotros en el área oeste estamos apoyando a Pedro García en la alcaldía de Hormiguero. A Pedro García. Sí, y apoyamos a Luis Ibrahim como representante del Distrito 19 del PIB en Mayagüez. O sea que es una alianza que el MIN tiene y que deja a sus miembros, también te quiero aclarar, a tomar una decisión en cómo votar. Pero el partido del MIN como tal, o el movimiento del MIN, no tiene estructura electoral, no es un partido electoral, por lo tanto no tenemos candidatos nosotros como tal. Ok, excelente. No sabía eso, fíjate, me agrada que me haya hecho esa aclaración para todos los que están escuchando el programa y que entendamos entonces. Nosotros lo que hacemos, estamos por mandato de la Asamblea de los Constituyentes de nuestra agrupación, pues se buscaron alianzas con todos los partidos de izquierda, que no se lograron con muchos de ellos, pero que también eso podría incluir al Partido Popular, como te dije, lo hay, inclusive si hubiese un candidato PNP que estuviera de acuerdo con nuestras posiciones sociales y políticas también, ¿verdad? Claro. Pero daba casualidad de que no lo hay. Pero, como te dije, hay populares, hay pipiolos,
hay gente del MUS y gente del PPT que el movimiento va a apoyar. Oye, como para resumir, para terminar, la última pregunta sería, estoy seguro que todavía están buscando personas para estar como tal, como cuando se dé la votación necesitan gente para contar los votos. Eso es así. Eso se está dando y creo que va a haber un entrenamiento este mismo sábado. Este sábado el MUS va a dar en la Plaza de Colón de Mayagüez entre 10:30 y 1 de la tarde. Ah, ya. Adiestramiento y ver si hay funcionarios de colegio que puedan ir a defender el voto del 19 de agosto. ¿En la misma plaza se va a dar ese evento? En la misma Plaza de Colón. ¿Hay una carpa o algo? ¿La gente llega hasta allí? Sí, va a haber una carpa y va a haber un personal allí, porque eso está auspiciado por el MUS y por nosotros también y por otros movimientos organizativos. Y como cuestión de hecho, hay una estructura donde están miembros del PPT, del MST, del Partido Popular, del Mayagüezano contra la Salud y el Ambiente, del FACIL, de la FUPI, que está también apoyando el no y no el 19 de agosto. Licenciado Federico Comas Montalvo, le agradezco su tiempo, su disponibilidad. Por favor, su teléfono para que la gente también escuche y lo tenga por si acaso quiere. Mi teléfono, antes que nada, debo dar las gracias a ti por tu gentileza y tu amabilidad de permitirnos dirigirnos a la radio escucha. El teléfono de mi oficina es el 265-2545 y estamos a la orden aquí. 265-2545. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Hablaremos bien pronto. Nos veremos este sábado, más tardecito. Muy bien, cuídate mucho. Gracias, cuídate. Gracias. Gracias a ustedes por su audiencia. Queremos también darle las gracias a nuestros auspiciadores, al hermano Raúl Martínez, Realty, corredor de bienes raíces. 787-636-6399. 787-636-6399. Advocate Legal Group, Mayagüez, Puerto Rico. El teléfono 787-834-6060. Repito, Advocate Legal Group, 787-834-6060. Ahí el toll free o la llamada sin cargos, 855-257-6060. 855-257-6060 para todos sus problemas legales